Qué alegría poder estar juntos una vez más para continuar el estudio de este precioso libro, La verdadera riqueza. Si alguien no tiene, por favor, pídale al anciano de su iglesia o póngase en contacto conmigo para poder ver la posibilidad de que tú también tengas este material. Le podemos enviar en físico, pero también tenemos el material virtual para poder compartir con ustedes. Bien, hoy estamos entonces la, en el día número 6. Día número 6, estamos en la página número 36. El título es Sabiduría del Maestro. Y vamos a estudiar o reflexionar en cómo administrar los talentos que Dios nos dio con sabiduría. Bienvenidos entonces al estudio de hoy. La cita bíblica clave, el texto que va a ser de base para nuestro estudio, está en Lucas capítulo 16, versículo 10. Y dice allí, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas 16, 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Bien, queridos hermanos y amigos, el, cuando nosotros estudiamos la parábola de los talentos y la parábola del mayordomo infiel, que es el tema de reflexión de este día, de esta lectura de hoy, Jesús nos enseña a través de ellas valiosas lecciones sobre cómo manejar los recursos temporales que Dios nos ha confiado. Y estas lecciones son esenciales para los creyentes en este tiempo final de la historia, ya que nos desafían a ser fieles con lo que tenemos y a vivir con sabiduría en nuestras responsabilidades financieras. No es tampoco decir tan fácilmente, no busques ganancias o no busques tener propiedades, o alguien puede pensar que estamos diciendo que hagas voto de pobreza. No, sino que debemos de aprender a manejar estos recursos temporales que Dios nos ha confiado, y también necesitamos eh, eh, pedir sabiduría y vivir con sabiduría en nuestras responsabilidades financieras, siendo fieles al Señor. En la lectura de hoy está basada en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, páginas 181 al 183. 181 al 183. El mensaje está basado en la parábola de los talentos y la parábola del mayordomo infiel. Vamos entonces a la lectura de esta parábola. Dice la hermana Elena de White: se me mostró que la parábola de los talentos no ha sido plenamente comprendida. Esta importante lección fue dada a los discípulos para beneficio de los creyentes que viviesen en los postreros días. Y estos talentos no representan solamente la capacidad de predicar e instruir acerca de la palabra de Dios. La parábola se aplica a los recursos temporales
que Dios ha confiado a su pueblo. No solamente al hecho de predicar e instruir acerca de la palabra del Señor, sino también a la administración de aquellos recursos que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Aquellos a quienes se había entregado en la parábola 5 y 2 talentos, negociaron y duplicaron lo que se les confió. Dios requiere de aquellos que tienen posesiones en esta tierra, que de su dinero obtengan interés para él, que lo dediquen a la causa para diseminar la verdad. Y si la verdad vive en el corazón de aquel que la recibió, esta persona que recibe la verdad también ayudará con sus medios para comunicarla a otras personas. Y mediante sus esfuerzos, su influencia y sus recursos, otras almas aceptarán la verdad y también empezarán a trabajar por Dios. Y así se acrecentará el número de obreros en la viña del Señor para poder preparar la siega para la venida del Señor. El Señor necesita obreros consagrados y dedicados y personas que dediquen de sus recursos para atender esta obra. Dice la hermana Elena de White: vi que algunos de los que profesan ser hijos de Dios son como el hombre que ocultó su talento en la tierra. Ellos impiden que sus bienes beneficien a la causa de Dios. Aseguran que son suyos. Este es lo mío, este es mi dinero, este es mi sueldo, este es mi casa, este es mi carro, esto es mío. Aseguran que son suyos, que tienen derecho a hacer lo que les plazca con ellos. Yo lo gané y yo puedo hacer con él lo que quiero, dicen. Y no se salvan almas por medio de los esfuerzos juiciosos que ellos podrían hacer con el dinero de su Señor. Al contrario, al no utilizar esos recursos para la predicación del evangelio, muchas personas están siendo impedidas de escuchar el mensaje de la salvación. Los ángeles llevan un registro fiel de toda la obra de cada hombre, y al ser pronunciado el juicio sobre la casa de Dios, se registra la sentencia de cada uno al lado de su nombre, y al ángel se le ordena que no perdone a los siervos infieles, sino que los abata en el tiempo de la matanza. Y lo que les fue confiado les será arrebatado. Qué triste destino de los siervos infieles, egoístas, que tomaron las bendiciones de Dios y la hicieron suyo, como si fuese el producto de su intelecto, de su sabiduría o de su esfuerzo. Dice, se los despojará de su tesoro terrenal. Lo habrán perdido todo. Las coronas que podrían haber llevado si hubieran sido fieles se colocarán sobre la cabeza de aquellos que hayan sido salvados por los siervos fieles, cuyos recursos estuvieron constantemente en uso para Dios.
aunque no tenían muchas propiedades o mucho dinero, dedicaron con fidelidad lo poco y se esforzaron por proveer para la obra que el Señor les había encargado. Cada persona en cuya salvación intervinieron añadirá estrellas a su corona, a esa corona de gloria que Dios dará, y aumentará su eterna recompensa. Este es el gozo de aquellos que deciden utilizar con sabiduría del maestro la, eh, los recursos que él les ha entregado. También dice la hermana Elena de White, me fue mostrado que la parábola del mayordomo infiel había de enseñarnos una lección. Aquí hay otra parábola, la parábola del mayordomo infiel, y hay una lección grabada para cada uno de nosotros. Dice Lucas 16:9, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Algunos entienden mal este texto y otros huyen pensando que esto de aquí no está bien escrito. Ahora, lo que la hermana Elena de White dice es lo siguiente: si empleamos nuestros recursos para la gloria de Dios en esta tierra, nos hacemos tesoro en los cielos. Y cuando las posesiones terrenales hayan desaparecido todas, el mayordomo fiel tendrá a Jesús y a los ángeles por amigos que le recibirán en las mansiones eternas. Qué gozo es saber que hay una cuenta que no perecerá en el banco del cielo, y que un día, si nosotros invertimos en las cosas del Señor, podremos obtener la recompensa eterna. Dice Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que es fiel con sus bienes terrenales, que son los de menor importancia, y emplea juiciosamente lo que Dios le prestó aquí, será fiel en su profesión, será fiel en la patria celestial. Podríamos nosotros decir lo mismo de una manera inversa en Lucas 16:10. El que en lo muy poco es infiel, también en lo mucho es infiel. Así que el que retiene de Dios lo que Él le prestó, será infiel en las cosas de Dios en todo aspecto. Por eso el versículo 11 de Lucas 16 dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Hablando de que a veces te esfuerzas, trabajas, haces todo para poder hacer lo correcto, pero no obtienes la recompensa aquí en esta tierra, y parece que lo que ingresa o las bendiciones que recibes son injustas. Entonces dice el versículo 11, pues si las riquezas injustas, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?
si no demostramos, si nos demostramos a nosotros mismos como infieles en el manejo de lo que Dios nos presta aquí, Él no nos dará nunca la herencia inmortal. Por eso el versículo 12 sigue diciendo, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si en lo ajeno, lo que no era tuyo, no fuisteis fieles, ¿quién te dará lo que es tuyo? Dios pide que le demos lo que le corresponde. Jesús compró la redención para nosotros. Es nuestra, pero nos hallamos aquí en esta tierra a prueba para ver si resultamos dignos de la vida eterna. Dios nos prueba confiándonos bienes terrenales. Si somos fieles en impartir liberalmente lo que nos ha prestado para fomentar su causa, Dios puede confiarnos la herencia eterna. Seamos fieles al Señor y Él nos dará la herencia eterna. Esa es nuestra seguridad. Por eso el versículo 13 de Lucas 16 dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice primera de Juan 2:15. Reflexionemos en esto. Nuestra herencia es eterna. Así que busquemos con ahínco el dedicar todo para la gloria del Señor. Desagrada a Dios la manera negligente, dice la hermana Elena de White, en que muchos de los que profesan ser hijos suyos manejan sus negocios mundanales. Parecen haber perdido todo sentido del hecho de que la propiedad que están usando le pertenece a Dios y de que deberán dar cuenta de su mayordomía. En los asuntos comerciales de algunos reina absoluta confusión. Satanás se fija en todo ello y ataca en una oportunidad favorable, y por su manejo de las cosas arrebata muchos recursos de las filas de los observadores del sábado. Y estos recursos van a sus filas, a las filas de Satanás. Algunos que son ya ancianos, y presta atención a esto, algunos que son ya ancianos no quieren arreglar sus negocios mundanales y en un momento inesperado enferman y mueren. Hijos suyos que no tienen interés en la verdad recogen la propiedad. La verdad es que Satanás lo arregló así para su propia conveniencia. Repetimos lo que dice Lucas 16, 11 y 12. Pues si en las riquezas eternas, las riquezas injustas, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? La hermana Elena de White dice en la lectura de hoy, me fue revelado el terrible hecho de que Satanás y sus ángeles intervienen más que Dios
en el manejo de la propiedad y de los que profesan ser hijos de Dios. Los mayordomos de los postreros días son imprudentes. Permiten que Satanás rija sus asuntos comerciales y dejan pasar a sus filas lo que pertenece a la causa de Dios y debiera estar en ellas. Yo no sé cuántos recursos o cuántas propiedades o cuántas cosas de valor tienes. A veces agradezco a Dios porque no hay muchas cosas y no hay la tentación de aferrarnos a las cosas materiales. Pero si los tienes, no permitas que esos recursos pasen a las filas del enemigo. Entrégalo al Señor para el avance de su obra. Dios se fija en aquellos que actúan como mayordomos imprudentes, infieles, y los llamará a dar cuenta. La hermana Elena de White sigue diciendo, vi que los mayordomos de Dios pueden, por una administración fiel y juiciosa, manejar sus asuntos en este mundo con exactitud, honradez y rectitud. Y es especialmente el privilegio y el deber de los ancianos, de los débiles y de aquellos que no tienen hijos, colocar sus recursos donde puedan ser empleados en la causa de Dios, en caso de que los arrebate repentinamente la muerte, que esos recursos, esas propiedades, esas cosas de valor que Dios permitió que lo obtengas, no pasen a la fila del enemigo, sino que sean invertidos en la obra del Señor. Dice la hermana Elena de White, pero vi que Satanás y sus ángeles se regocijan del éxito que han tenido en este mundo. Y aquellos que debieran ser sabios herederos de la salvación, permiten casi voluntariamente que el dinero de su Señor se deslice de sus manos a las filas del enemigo. De esta manera fortalecen el reino de Satanás y parecen sentirse perfectamente tranquilos al respecto. Ahora, queridos hermanos, tú y yo debemos reflexionar, porque Dios nos ha dado, ha provisto de recursos, de dinero, de valores, de propiedades. Criemos a nuestros hijos para que sean administradores fieles de los recursos del Señor y puedan hacer crecer la obra para que cuando hereden, ellos continúen siendo beneficiados por las bendiciones del Señor y proveyendo para el avance de la obra que Dios nos ha encargado. Y si por A o B ya eres anciano o ya tienes suficientes recursos y no tienes un heredero fiel para administrar los recursos del Señor, dedícalo a la obra del Señor. Es lo que dice el mensaje de nuestra hermana Elena de White, inspirada por Dios para nosotros ahora. Vamos a continuación a responder algunas preguntas que nos ayudarán a poder interiorizar lo que hemos estudiado. La primera pregunta dice, ¿qué representan los talentos en la parábola de los talentos y cómo se aplican en la vida?
¿Qué representan los talentos en la parábola? Y ahí está la cita que queremos leer. Dice allí, esta importante lección fue dada a los discípulos para beneficio de los creyentes que viviesen en los postreros días. Y estos talentos no representan solamente la capacidad de predicar e instruir acerca de la palabra de Dios. La parábola se aplica a los recursos temporales que Dios ha confiado a su pueblo. Entonces, ¿qué representan los talentos en la parábola? Ahí está la respuesta. Representan los recursos temporales que Dios nos ha dado. ¿Y cómo se aplican a nuestra vida? Que nosotros debemos ser administradores que hagan crecer los recursos para poder entregar las ganancias a nuestro Dios para que crezca la obra que Él nos ha encargado. Nuestros recursos materiales también son un don de Dios y debemos administrarlos con responsabilidad y sabiduría. Repite conmigo lo que está aquí en la pantalla. Nuestros recursos materiales, nuestros recursos materiales también son un don de Dios y debemos administrarlos con responsabilidad y sabiduría. Mira, aquí hay una cita en Mateo 25, 14 al 30, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Estamos hablando aquí del reino de los cielos, de la obra que el Señor quiere establecer para toda la humanidad a través de su iglesia. Y los siervos somos nosotros. Y los talentos son los recursos que Dios ha dispuesto para que lo administremos y traigamos las ganancias para hacer crecer el reino de Dios. Anota, por favor, esta verdad, porque nos va a ayudar a ser mayordomos fieles de nuestro Señor en esta tierra. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es el propósito de duplicar los talentos que Dios nos ha confiado? Él pide que dupliquemos. Los siervos en la parábola duplicaron. El que tenía 5 ganó otros 5. El que tenía 2 ganó otros 2. ¿Cuál es el propósito de duplicar los talentos que Dios nos ha confiado? Ahí está la cita. Dice, aquellos a quienes se había entregado 5 y 2 talentos negociaron y duplicaron lo que les confió. Porque Dios requiere de aquellos que tienen posesiones en esta tierra que de su dinero obtengan interés, no para su beneficio propio, sino para Él, para su Señor, y que lo dediquen a la causa para diseminar la verdad. Es lo que nos dice la hermana Elena de White con claridad y absoluta certeza. Entonces, ¿cuál es el propósito de duplicar los talentos que Dios nos ha confiado? El propósito es usar nuestros recursos para bendición y avance del reino de Dios. Hay que hacer crecer, tú como obrero del Señor,
Tú como beneficiario de las bendiciones que Dios derrama. Él te ha dado trabajo, te ha dado salud, te ha dado familia, te ha dado mucho o poco quizás, no lo sé, pero Él te invita a ti a hacer crecer los recursos que te ha otorgado. ¿Para qué? Para usar estos recursos como bendición para el avance del reino de Dios. Lee conmigo esta cita. Dios nos llama a ser buenos mayordomos de lo que Él nos ha confiado, usando nuestros recursos para impactar positivamente a otros. Dios nos llama a ser buenos mayordomos. En la parábola que está en Lucas 19, 11 al 27, dice allí, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban, mira lo que dicen los discípulos, pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues Jesús, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas. Y les dijo, negociad en tanto que vengo. Querido hermano, querida hermana, Jesús vino a esta tierra a establecer el reino, su reino, el reino eterno para salvación. Y ahora Él se fue a preparar lugar para nosotros según la promesa. Y vendrá pronto. Y Él nos ha confiado recursos que son representados aquí por las minas que dio a sus siervos. Y nos dice, negociar, hacer trabajar en tanto que vengo. ¿Pero para qué? Para atender las necesidades de su reino. Amén. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué advertencia se presenta en la parábola del mayordomo infiel y cómo se aplica a nosotros? Y ahí está la cita, dice, el que retiene de Dios lo que Él le prestó, el que retiene, no devuelve, será infiel en las cosas de Dios en todo aspecto, en todo respecto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Queridos hermanos, sigue la cita de Elena de White. Si nos demostramos infieles en el manejo de lo que Dios nos presta aquí, Él no nos dará nunca la herencia inmortal. Entonces la pregunta es, ¿qué advertencia se presenta en la parábola del mayordomo infiel y cómo se aplica a nosotros? Él nos presenta la advertencia de que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que dedicarlas a Dios. Tenemos que invertir en la obra que el Señor nos ha confiado. Nuestra actitud hacia el dinero y las posesiones revela nuestra prioridad y lealtad en nuestra relación con Dios. Debemos ser fieles administradores, invertir. No digas, bueno, no sé qué haciendo. Si tú tienes duda de lo que tienes y del modo como vino a ti, entrégale al Señor, invierte en el reino de los cielos. Dice Lucas capítulo 12,
versículo 15 al 21, y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y es verdad, queridos hermanos, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tú puedes granjear todo, buscar todo y perder tu alma. Dice en la parábola, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, voy a derribar mis graneros y los voy a hacer más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. De nada sirve que tú hagas tesoros y seas reconocido por las propiedades o las riquezas o los valores que puedas poseer. O puede que no tengas nada, pero debes ser rico en las cosas eternas. Entrégale tu corazón y entrégale todo lo que tienes. Dedícalo al Señor y conviértete en su mayordomo fiel, que trabaja, que se esfuerza con él, que hace crecer eh, los talentos que él te dio, le hace ganar utilidad y dedica los intereses para el avance de su obra. La cuarta pregunta dice, ¿qué mensaje nos da el versículo? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. ¿Qué mensaje nos da? Dice la cita en Lucas 16:10, el que es fiel con sus bienes terrenales, o la cita que escribe Elena de White, que son los de menor importancia y emplea juiciosamente lo que Dios le prestó aquí, será fiel a, en, a su Señor en la patria celestial. Por eso dice la cita, el que en lo muy poco es infiel, también en lo mucho es infiel. Y en lo que es fiel en lo poco, en lo muy poco, también en lo más es fiel. Decide ser fiel y no ser infiel. Entonces la pregunta es, ¿qué mensaje nos da el versículo? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Nos dice que la fidelidad en las pequeñas cosas refleja nuestra fidelidad en las grandes. Si somos fieles aquí, seremos fieles administradores de del vasto universo a la cual el Señor nos llama a prepararnos para ser reyes y sacerdotes juntos con Él por la eternidad. Dice esta cita, nuestra obediencia y fidelidad en asuntos menores refuerzan nuestra integridad espiritual y preparan el camino para una mayor responsabilidad. Dice Proverbios 22:1, dice Proverbios, él le dijo,
está bien, buen siervo. Bueno, este de aquí es en Lucas 16, ¿no? Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Ajá. Le dio las minas, ¿no? Le dio las minas y le dice, en, has sido fiel, dice, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y viene el otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas y también a este le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Y al que le dio uno y no hizo nada, Dios no tiene ninguna recompensa para el siervo infiel o inútil. Así que dedícate porque Él te ha dado los talentos, los dones, los recursos para que hagas crecer su reino. Vamos a la última pregunta. ¿Qué resultado tiene la infidelidad en el manejo de los recursos confiados por Dios? ¿Qué pasa si somos infieles? Y ahí está la cita. El que retiene de Dios lo que Él le prestó, será infiel en las cosas de Dios en todo respecto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Dice Lucas 16:11. Ahí continúa la hermana Elena de White diciendo, si nos demostramos infieles en el manejo de lo que Dios nos presta aquí, Él no nos dará nunca la herencia inmortal. Nosotros estamos aquí preparándonos para el reino de los cielos. Y yo te digo de mi parte, para mí no hay otro objetivo futuro que no sea el reino de los cielos, sino que estar entre los redimidos. No soy perfecto, tengo defectos, tengo errores, pero mi único anhelo y mi único sueño es un día recibir a Jesús en gloria y majestad e ir con Él al cielo. Y yo sé que en este momento que tú me estás escuchando, también tienes este anhelo. Y ahora en tu corazón el Espíritu Santo está tocando y te dice y te llama a poder tener claro el propósito para tu vida. De que un día cuando Cristo venga, tú estés entre los redimidos. Por eso ahora nosotros debemos ser fieles al Señor. Ser infieles tiene un resultado. A la pregunta dice, ¿qué resultado tiene la infidelidad en el manejo de los recursos confiados por Dios? Ahí está la respuesta. La infidelidad conduce a la pérdida de los recursos confiados y al juicio. La infidelidad o la fidelidad en lo pequeño muestra nuestra idoneidad para recibir responsabilidades mayores en el reino de los cielos. Y la infidelidad nos aparta de ese propósito. Traemos condena sobre nosotros mismos si no administramos correctamente los recursos del Señor. Dice Lucas 12:42 al 48. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Esta es la promesa del Señor, una promesa fiel y verdadera, una promesa certera. Hoy el Señor pide que tú seas un mayordomo fiel. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente?
Y tú puedes levantar la mano allí donde estás y decir, yo soy tu mayordomo. Hasta aquí quizás he fallado o no he hecho lo correcto por desconocimiento o por falta de motivación, pero hoy decido de aquí en adelante ser un mayordomo fiel y prudente. Y está la promesa de que cuando Él venga, te pondrá sobre todos sus bienes. Queridos hermanos y amigos, vamos a terminar esta reflexión, este estudio. Recuerda, cada recurso y talento, ya sea material o espiritual, es un don de Dios. Y Dios espera que seamos fieles y sabios mayordomos de lo que Él nos ha confiado. Pide hoy la sabiduría del Maestro. Sigue el ejemplo de Jesús, que tomó todo y lo entregó todo. Y lo entregó para ti y para mí, para nuestra salvación. Ahora nuestro Padre Celestial ha provisto para nosotros recursos, pero no solamente estamos hablando de propiedades o dinero o valores, sino también nuestro intelecto, nuestra vida, nuestros talentos personales, nuestros dones espirituales para desarrollarlos y utilizarlos para la gloria del Señor. Y Él quiere que esos dones produzcan y acrecienten los recursos para el sostenimiento de su reino, ese reino que Dios estableció a través de Cristo en esta tierra, a través de su iglesia, que hoy es militante, pero un día será triunfante e irá con Jesús a la patria celestial. Necesitamos cumplir esa tarea y Dios nos llama hoy a poder ser parte de esa obra. Por eso hoy te invito, toma la decisión allí junto a la persona que te acompaña, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos o solo. Decide ser un buen administrador de todo lo que Dios te ha confiado y a usarlo para su reino y para su gloria. ¿Cuál es tu decisión? Amén. Amén. Allí donde estás, toma la decisión. Levanta tus manos o pon tus manos en tu pecho o allí eleva tu corazón, tu mente al Señor y dile, Señor, yo decido ser un buen y fiel administrador de todo lo que me has confiado y lo voy a usar para tu reino y para glorificarte a ti. Amén. Qué linda decisión. Hoy vamos a orar. Te invito a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, por mostrarnos a través de estas dos parábolas que tú nos has constituido como administradores de tus recursos, de tus dones espirituales y materiales, para hacerlo crecer con fidelidad, con gratitud y con reconocimiento de que tú eres dueño, y utilizarlos y dedicarlos para hacer crecer tu reino, para poder predicar el evangelio, para poder llevar el mensaje de salvación, para formar a ese pueblo que tú quieres buscar y llevar a la patria celestial. Hoy, Señor, hemos tomado la decisión y queremos ser buenos
y fieles administradores de todo lo que nos das. Y dedicar los recursos y las ganancias, no para complacer el apetito carnal y material, sino para hacer crecer tu obra, Señor. Gracias por darnos este precioso y maravilloso privilegio. Todo lo que nos diste, te lo dedicamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana, querido amigo, amiga, que has participado de este curso. Te esperamos mañana para estudiar juntos el tema número 7, en la lectura del día número 7. Robo a Dios, la ofrenda verdadera más allá de las apariencias. Lee Malaquías 3:8 y la lectura de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 139 al 146. Que Dios te bendiga grandemente. Dios esté contigo en cada momento. Te esperamos mañana. Al orar me acerco más al Padre. Estudiar me libra de